Si tienes propiedades en Airbnb en México y sientes que no estás generando las suficientes reservaciones constantemente o no tienes un control de la operación ni un proceso claro de cómo ofrecer una gran experiencia a los huéspedes, o también sientes que estás pagando muchísimo dinero en impuestos, quédate que este video es para ti. Incluso si vas iniciando en el tema de Airbnb, quédate a ver este video porque vas a aprender muchas cosas que te van a ayudar a evitar errores que en su momento yo cometí para que puedas iniciar de una manera correcta. Estos pilares que te voy a compartir a continuación son los pilares que yo trabajo personalmente con todos mis alumnos y que cuando los aplican y hacen esas optimizaciones dentro de su negocio de Airbnb, obtienen mejores resultados en sus propiedades. Y antes de arrancar, también te hago una invitación a que en la descripción tienes un link donde tengo una carpeta de recursos en el cual puedes acceder a checklists, plantillas y formatos que utilizamos normalmente en nuestra operación con Airbnb. Así que vamos al video. Ok, ¿de qué va esta masterclass? Mira, prácticamente estos son los tres pilares que te voy a compartir a continuación. Número uno, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el tema de la plataforma para que tú puedas tener un anuncio que realmente convierta reservaciones constantemente. Por otro lado, tenemos la operación que tiene que ver con el tema de Airbnb, el hecho de crear grandes experiencias con los huéspedes también. Y por una tercera parte, veremos el tema fiscal, que aquí es donde veo que muchísima gente también tiene muchísimas dudas con esto. Entonces, te voy a contar también cómo yo fiscalmente estoy operando, que es la manera más rentable de hacerlo. Ahora, un primer error común que se tiene es no tener ninguna estrategia respecto al anuncio. Y quiero comentarte primero, si tú vas iniciando con el tema de Airbnb, el hecho de simplemente subir las fotos y ponerle un título no es hacer Airbnb o convertir tu anuncio en un embudo de ventas, que justamente voy a ir a ese punto. ¿Qué es lo que pasa muchas veces o los errores que yo veo? Lo primero, no utilizan fotos profesionales. Es una de las cosas más comunes que veo a la gente que hace en Airbnb, que no se dan cuenta que están compitiendo con otros anuncios, no se dan cuenta que están compitiendo con otras propiedades. Y el hecho de que tú, por ejemplo, presentes tu propiedad de una manera mucho más bonita, más elegante, impacta mucho en las reservaciones. Eso es como primer punto, ¿no? El hecho de los títulos, no saben dirigirlo a cierto mercado. Por supuesto, no se posiciona tu anuncio. ¿Y qué pasa? Que tienes días vacíos sin reservaciones. Y ahorita voy a ir justamente cómo vamos a resolver todo esto. Ahora, primer problema más común que veo a la hora de que la gente quiere hacer alguna modificación o incluso cuando empieza en Airbnb es que quieren hacerlo todo desde el celular. Y la realidad es de que la plataforma no está tan bien optimizada comparado a, por ejemplo, si lo hacemos desde la computadora. Así como rápidamente te digo, si tú quieres hacer algo dentro de Airbnb, ya sea subir tu anuncio o modificar ciertas cosas, yo te recomiendo que utilices siempre la versión de escritorio. Incluso me doy cuenta que funciona mucho mejor. Ahora, voy a pasar al tema del anuncio. El anuncio quiero que lo entiendas de esta manera. Es un embudo de ventas. Y como un embudo, por ejemplo, lo estoy viendo de este lado. ¿Cuál es la intención del embudo, no? En un primer punto, lo que queremos es atraer a muchísima gente a nuestro anuncio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en este caso? Obviamente, teniendo un buen producto, o sea, una buena propiedad. Y número dos, en el hecho de cómo tú presentes y configures tu anuncio. Es una de las primeras cosas. Lo que queremos dentro del embudo es atraer a mucha gente. ¿Qué va pasando? Obviamente, no todas las personas que vean el anuncio son el cliente ideal para nuestra propiedad, ¿no? Te voy a dar rápido un ejemplo. Si tenemos a lo mejor un anuncio de una sola recámara, ¿qué es lo que pasa? No vamos a atraer a familias. No vamos a poner el anuncio enfocado a familias. ¿Por qué? Porque probablemente nomás lleguen dos personas aquí, lo que puede ser o se pueden significar como parejas, por ejemplo. Entonces, la intención de este embudo es de que la gente que vaya llegando a este primer punto, que es de la atracción, termine, en este caso, en reservaciones, ¿no? Para esto, lo que hace nuestro embudo es ir filtrando y hablándole a un tipo de cliente. Justamente voy a ir a eso también. Pero quiero que lo veas como un embudo. ¿Qué significa? Que mucha gente lo va a ver, sí. Y la idea
es de que configuremos el anuncio para que dentro de Airbnb se posicione en las páginas primeras y a partir de ahí empiece a filtrar como un embudo, tal cual, a nuestro tipo de cliente. Y esto lo vamos a hacer como te lo voy a comentar a continuación. Una de las cosas que debe de hacer tu anuncio, obviamente, también es resolver las dudas más comunes, ¿no? Como puede ser o lo que se llaman objeciones dentro de una venta, volviendo al tema del embudo de venta. Y tu anuncio justamente va enfocado también a resolver estas objeciones, que es justamente lo que yo venía diciéndote, ¿no? Cuando tú vas iniciando en Airbnb, obviamente tú pones lo que tú crees, ¿no? Que puede pensar tu cliente. Pero hay algo que pasa mucho con los anfitriones que ya llevan mucho tiempo, ¿no? Que es que cuando tú ves que un tipo de cliente constantemente se está haciendo preguntas, pues lo ideal es de que tú pongas en tu anuncio las respuestas a las preguntas más frecuentes, que es justamente lo que pongo aquí, ¿no? Lo más frecuente. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero hacer? Reducir la fricción para que la gente reserve. ¿Por qué? Porque si hay mucha fricción, ¿qué pasa muchas veces? El cliente tiene una duda. Tú tardas en responder y en eso el cliente ya está viendo otras propiedades, ¿no? Y termina reservando otras propiedades. Entonces, si yo bajo la fricción, y cuando hablo de fricción me refiero a las objeciones, justamente, tengo que crear el flujo ideal para que la persona automáticamente llegue a lo que quiero, ¿no? Que es la reservación. Y para eso es justamente bajar la fricción. Bajamos la fricción resolviendo las dudas más comunes que pueda tener este cliente. Es como bajamos la fricción. Entre otras cosas, como por ejemplo utilizar la reservación inmediata, que ahorita voy a ir a eso. Pero quiero que lo veas de esta manera, tu anuncio dentro de Airbnb. Ahora, como te decía, para posicionar el anuncio, una de las cosas también bien importantes, además de las amenidades que ponemos. En una primera instancia, lo que el huésped va a ver son las fotos, ¿no? Eso es lo que el huésped va a ver. Te voy a dar un ejemplo rápidamente con el tema de Airbnb. Imagínate que estamos viéndolo como huésped, ¿no? Para esto, quiero que entiendas el flujo de los pasos que hace un huésped para reservar. Por ejemplo, él sabe que va, por ejemplo, a viajar a Puerto Vallarta. Él sabe que viene en fechas estas, del 30 de junio al 3 de julio, ¿no? Y él sabe que son 4 personas, por ponerte un ejemplo. Creo que va a hacer, va a buscar alojamientos, obviamente. Muchas veces sucede que el huésped va a zonas específicas de la propiedad. Puede suceder que busque a lo mejor zona centro, lo que viene siendo aquí, ¿no? Zona romántica. Y ya sobre esta zona les va a aparecer ciertas propiedades. Obviamente, las propiedades, pues, que mayor estén posicionadas. Si te das cuenta, aquí estamos viendo propiedades, número uno, que tienen muchísimas evaluaciones. Este que ves aquí, por ejemplo, 145 evaluaciones estamos viendo. Eso es buenísimo, las evaluaciones. Y justamente voy a ir a explicarte un poco más acerca de eso, el tema de las evaluaciones, pero eso lo voy a ver un poquito más adelante. Eso vemos como primera instancia, ¿no? Como segunda instancia, que también estamos viendo las puntuaciones. Y hay otra cosa bien importante que mucha gente no ve, que es el favorito entre huéspedes. Favorito entre huéspedes, ¿qué significa? Que están reservando muchísimo. Por ejemplo, uno de los alojamientos más populares dentro de Airbnb. Y una de las cosas en cómo se consigue también el favorito de los huéspedes, obviamente con las reservaciones y además de las reservaciones constantes, que te dejen evaluaciones en las últimas semanas. Esas son las cosas bien importantes dentro del tema de Airbnb. Entonces, viendo aquí, por ejemplo, esto, punto importante es el tema de las evaluaciones, como ya ves. Y a lo que iba yo con esto es de que, ¿qué es lo que va a captar la atención rápidamente en un huésped, no? La primera foto. Si te das cuenta, ¿qué es lo que veo aquí en el flujo de los huéspedes? Veo 6 fotos. Y lo primero que va a captar la atención es la primera foto, justamente. Además de las evaluaciones. Y lo que yo quiero que mi anuncio haga, el huésped que haga el anuncio, es que dé clic. Cuando mucha gente da clic o entra a tu anuncio, el CTR, lo que se le conoce a Airbnb,
se va impulsando, se va haciendo mucho más para arriba. ¿Qué quiere decir? Que mi anuncio es atractivo. Ese es un primer punto. Otro punto sería el tema de la descripción, y ahorita voy a ir a eso, una descripción que convierta. Pero quiero que entiendas que esto es lo primero que ve el huésped. Entonces yo tengo que optimizar al 100% este primer punto que mi huésped ve. ¿Qué es lo que veo? Foto, favorito entre huéspedes, evaluaciones. Veo también precio, por supuesto, una de las cosas muy importantes es el precio. Y otra cosa que también vemos es el título, como puedes ver ahí. Entonces, mi trabajo es optimizar estas cosas. Punto importante. Normalmente cuando también como huésped lo que hace es que ves las primeras fotos, ¿no? Y cuando ves las primeras fotos, lo que hacemos aquí es dar clic. Eso es lo que hace el huésped. Pero la idea es que las primeras 5 fotos hagan entender al huésped la experiencia. Por ejemplo, esta está buenísima. Esta foto a mí me encanta verla, por ejemplo. Y aquí yo ya estoy viendo que tiene un jacuzzi con una vista al mar, por ejemplo. Es lo primero que estoy viendo. Veo el edificio. Veo que son departamentos. Veo lo primero, la entrada, lo primero que se ve. Aquí lo están sabiendo vender, de hecho. Aunque lo curioso aquí es que nomás tiene una evaluación. Por eso no es tan... Por eso no aparece ninguna evaluación. Pero eso es lo primero que quiero que entiendas. El tema de optimizar tanto el título y las primeras 5 fotos dentro de tu anuncio. Y obviamente llegar a esto, a favorito entre huéspedes. Unas cosas más importantes, ¿no? Ahora, otra cosa que te recomiendo siempre tener es el tema de utilizar siempre la ubicación exacta. Dentro de Airbnb, y para esto yo estoy suponiendo que tú sabes dónde editar el anuncio, que no solamente es subo las fotos y ya. Te voy a explicar aquí rápidamente. Vamos al tema de anuncios. Y aquí en el tema de anuncios, por ejemplo, seleccionamos cualquier anuncio que tengamos. Para el efecto que lo estoy haciendo es versión móvil, pero como yo te comenté anteriormente, lo ideal es hacerlo en la computadora. Aquí es donde hacemos todas las ediciones de nuestro anuncio. Y es importante rellenar cada parte que Airbnb nos está pidiendo, tanto el tema de fotos, títulos, descripción, amenidades, tanto el tema de la guía de llegada, también es bien importante todo esto, llenarlo. Para eso yo estoy suponiendo que tú sabes dónde se edita, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ubicación exacta es una de las cosas también que recomiendo mucho, porque así no hay pierde de que el huésped no sabía a dónde llegaba. Ahora, un tip práctico, y aquí donde me voy a adentrar un poquito más al tema del mercado, es llenar todas las descripciones que Airbnb nos pide. Viendo, por ejemplo, a la página de Airbnb en mi anuncio, yo voy a ver aquí un apartado de descripciones. Y si te das cuenta, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 apartados que Airbnb me está pidiendo que llene. Es importante que tú llenes todos estos 5 apartados. Pero aún más importante que esto es el hecho de que apuntemos a un mercado. Yo quiero apuntar aquí a un tipo de mercado. Y los tipos de mercados, por ejemplo, ya sea lo dividimos en dos: nacionales, extranjeros, por una parte. A la vez, esto se subdivide. Por ejemplo, dentro de los nacionales tenemos familias, tenemos también parejas, tenemos grupos de amigos, por ponerte un ejemplo. Tenemos gente que va por trabajo. Tenemos, digamos, varios subnichos de mercado. Entonces, nuestra propiedad tiene que hablarle a un subnicho de mercado. Por ejemplo, en este caso, que yo sé que esta casa va enfocado a familias o grupo de personas también, lo hago saber dentro de mi anuncio. Por ejemplo, digo, ideal para familias hasta 4 huéspedes, por ejemplo, le puedo decir, que es lo que normalmente me rentan aquí. Les pongo también qué tienen cerca. Incluso también intento abarcar otro subnicho de mercado, por ejemplo, parejas con niños. Eso es casi lo mismo, familia de vacaciones, trabajadores. ¿Por qué? Porque también me llega mucho trabajador de repente a esta casa.
Y algo bien importante que te voy a explicar a continuación es de que estas descripciones, esto, no tienes que matarte tú haciéndolo. Aquí te voy a enseñar, por ejemplo, cómo usar una inteligencia artificial. No voy a meter a hacerlo, pero te voy a explicar que se puede el hecho de utilizar una inteligencia artificial en este caso, justamente para poder llenar las descripciones enfocado al mercado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Le doy a mi anuncio toda la información, perdón, le doy a la inteligencia artificial toda la información de mi anuncio. De hecho, hay métricas, por ejemplo, lo que estás viendo aquí son ciertas métricas que el mismo Airbnb nos da, pero eso es cuando ya tú estás rentando y ya tienes un rato con tu anuncio para poder ver los puntos débiles, justamente, por ejemplo, como puedes saber, ver aquí, hay un... Lo que hace esta inteligencia artificial es el tema de la optimización. Como yo te decía, lo que tenemos que dar aquí es la información de nuestro alojamiento, las amenidades que tenemos. Incluso le puedes dar el link de Airbnb, que justamente es algo que yo hice aquí. Déjame te muestro rápidamente cómo le di el link. Por ejemplo, aquí le digo, mira, te comparto el link de mi anuncio. Y así él ya puede ver las evaluaciones, cuánto hay, mi anfitrión, el título, todo. Y así podemos hacer la optimización dentro del anuncio. De hecho, tengo una lección completa en mi programa de formación del método de Airbnb México, donde acceden mis alumnos justamente, donde te explico cómo optimizar 100% tu anuncio de Airbnb. Obviamente eso ya cuando ya tienes carrera en esto, ya has tenido reservas y todo esto, ¿no? Pero el punto de eso es eso, que la descripción vaya enfocado a un tipo de mercado, como te lo acabo de explicar. Un error común que se tiene es querer publicar la propiedad más de una vez. Y esto no está correcto. Publicar una misma propiedad más de una vez. Muchas veces Airbnb penaliza esto, no te da posicionamiento, lo detecta, hasta te puede bloquear la cuenta. Aquí la idea es crear un anuncio por cada propiedad que tú tengas. No más. ¿De acuerdo? Ahora, si tú, por ejemplo, estás haciendo un anuncio nuevo, es la primera vez que vas a hacer el tema de Airbnb, una cosa bien importante que tienes que hacer es utilizar un 20% de descuento. De hecho, la idea que yo hago dentro de cuando voy iniciando con una propiedad, como ves, tengo varias propiedades que administro. La idea es primero doy un buen descuento. Lo que quiero es que la gente venga y reserve mi alojamiento. Una vez que yo tengo ya reservaciones y tengo evaluaciones de 5 estrellas, empiezo poco a poco a posicionar un poco más caro mi anuncio. Pero como como tip, utiliza un descuento bajo, perdón, un precio bajo dentro de tus primeras reservaciones para generar reservas y hacernos de reseñas, justamente de evaluaciones. Ahora, vamos a pasar a el punto número 2, el pilar número 2, que es el tema de la operación con los huéspedes o la operación con la propiedad. ¿Cómo creamos nosotros una gran experiencia para los huéspedes? Esto es bien importante. Lo primero que tienes que entender es que todo el mundo quiere sentirse atendido, ¿no? Cuando compramos, por ejemplo, ¿por qué tú vas a un restaurante y no cocinas en tu casa? Porque en el restaurante te atienden, te hacen la comida, tienes un mesero y tú pagas por esa experiencia. Lo mismo es con el tema de Airbnb, solo que aquí hay ciertas matices que tenemos que considerar. ¿Cómo vamos a hacer sentir atendido a nuestro huésped? Primer punto, aquí lo más importante es el tema de la comunicación, ya que es lo que tenemos nosotros como herramienta para poder hacer sentir atendido a nuestro huésped. Un error que veo muy común cuando te llega una reservación, por ejemplo, es que no les dicen nada o no tienen nada automatizado. Ahora, yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con esta propiedad. ¿Qué es lo que hago yo inmediatamente cuando llega una reservación? Tengo un mensaje programado, automatizado, que lo que hace es confirmar su reservación. Esto se envía 5 minutos después de que el cliente reserve y esto es automático. Puntos importantes dentro de este mensaje es: pido la hora de llegada. Les recuerdo amablemente el horario del check-in. ¿Para qué? Para que no lleguen antes, por si la propiedad todavía no está lista. Lo envío 5 minutos después de que el cliente confirme la reservación. Se ve algo así. El mensaje tú lo puedes adaptar también.
a tu comunicación. Ese es un primer mensaje programado que yo tengo. Segundo mensaje programado que yo tengo es a lo que le llamo información de llegada. ¿Qué tiene que ver este mensaje? En este mensaje, mi idea es enviarle la información al huésped para que él pueda entrar a la propiedad de manera autónoma sin ningún problema. Le hago saber, por ejemplo, dónde está exactamente ubicado, cómo se llama el condominio, cuál es su departamento, el código, el estacionamiento, todo lo que requiere entender para hacer muy fácil su proceso de llegada. Y esto es sumamente importante porque yo personalmente cuando he rentado Airbnb es muy tedioso el estar detrás de un anfitrión y decirle, oye, ¿cómo llego? ¿Y dónde encuentro la llave? Y todo eso, ¿no? Entonces, para eso, este mensaje también se programa en Airbnb para que le pueda llegar antes de que el huésped llegue, un día antes, por ejemplo. Entonces, hasta aquí llevamos esos dos mensajes. ¿Cómo creamos una gran experiencia una vez que el huésped llegue? Algo que yo utilizo, por ejemplo, eso es lo que se le conoce el letrero de bienvenida. Ese letrero de bienvenida, como puedes ver aquí, yo pongo el nombre bienvenido y el nombre del huésped. Y esto créeme que eleva muchísimo la experiencia dentro de tu huésped. Ahora, obviamente aquí estás viendo, por ejemplo, una tabla de quesos, ¿no? En este Airbnb nosotros estamos implementando porque nuestra operación nos permitía justamente comprar esto. Pero no necesariamente tiene que ser una tabla de quesos, puede ser a lo mejor unas aguas, algo pequeño que no sea muy costoso dependiendo de tu operación y el precio por noche que manejes. Pero sumamente importante es el letrero de bienvenida. Este no te cuesta nada manejarlo. Ahora, dentro de su bienvenida, pues también les compartes la guía de lo que requieren saber, los marcos de la información, como el Wi-Fi, por ejemplo. Aquí yo manejo, que no alcanzo a ver, pero manejo un marco con un código QR con esa propiedad. Ahora, pasamos siguiendo con el tema de cómo crear la gran experiencia, la automatización de los mensajes. Hasta ahorita llevamos dos mensajes programados, el de confirmación de la reserva y el mensaje de la información de la llegada. Un tercer mensaje que te recomiendo muchísimo que lo implementes esto para elevar la experiencia en el huésped es a lo que yo le llamo el mensaje del día siguiente. ¿Qué hago en este mensaje? Lo que hago es preguntarle cómo estuvo su primera noche. Y esto, gente, desde que yo lo implementé, créeme que eleva muchísimo la experiencia del huésped. Igual también lo programo dentro de Airbnb para que se envíe, por ejemplo, a las 9 de la mañana del día siguiente que llega el huésped y así voy midiendo también la experiencia del huésped. Así voy viendo que también están viviendo la experiencia y así ellos sienten también que yo estoy al pendiente de ellos. Que por supuesto estoy al pendiente de ellos. ¿De acuerdo? Ese es el tercer mensaje. Ese es el tercer mensaje que automatizamos dentro de Airbnb. El cuarto mensaje es a lo que yo le llamo el mensaje de día de salida. ¿Qué hacemos en el día de la salida? Dos puntos importantes aquí. Lo que hago es programar un mensaje para preguntar cómo estuvo su estancia. Así me verbaliza el huésped cuál es su experiencia. Y una vez que me verbaliza, por ejemplo, aquí me dice, excelente, todo bien, muchas gracias. Así yo ya sé, o es un recordatorio, digamos, amable también, de que ya es su día de salida, para que no se le olvide que ese día sale, porque pasa en situaciones que hay huéspedes que a lo mejor creyeron que salían al día siguiente porque se equivocaban en la fecha de Airbnb y termina siendo todo un caos, ¿no? Pero justamente este mensaje es para eso, como para hacerle un recordatorio amable que es su día de la salida, mide la experiencia del huésped y una vez que te dice que todo está muy bien, le pedimos una evaluación de 5 estrellas. Así es como yo he cerrado muchísimo evaluaciones de 5 estrellas. Si te das cuenta, dentro de mi Airbnb tengo más de 383 evaluaciones en lo que llevo haciendo en el tema de Airbnb. La mayoría de 5 estrellas, estoy 4.8 casi como Superhost. Desde que inicié los primeros trimestres llevo siendo Superhost. Y es justamente porque lo que estoy enseñando ha sido mi experiencia. Y obviamente lo he ido optimizando para poder lograr estos resultados y te lo estoy compartiendo aquí completamente gratis para ti. Así que espero que le des muchísimo valor a esto, esta masterclass. Puntos clave dentro de la operación. Utilizar la reservación inmediata dentro de Airbnb. Esto cómo se ve, si te lo muestro por si tú no lo tienes. Sucede que algunos
posiblemente no lo tengan. Vas a tu anuncio, dentro de tu anuncio, aquí vas abajo y dice configuración de reservaciones y debes de tener activado esta opción que dice utiliza la reservación inmediata. En mi caso yo pongo que se ocupa tener un buen historial para que el cliente reserve automáticamente. Airbnb aquí te dice, te ayuda a conseguir más reservaciones incluso. No entiendo por qué la gente quiere aprobar todas sus reservaciones. No tiene sentido para mí. Creo que les da mucho miedo, ¿no? Pero una vez que te acostumbras a tener cientos, decenas de reservaciones, te das cuenta que no pasa nada. Y te entiendo, si tú eres propietario, entiendo que has invertido muchísimo dinero en tu propiedad, entiendo que le tengas cierto aprecio y que gente va a entrar a tu propiedad, gente extraña. Pero lo bonito de Airbnb es que la comunidad, al menos en lo que yo he visto aquí en México, es gente consciente. Puede ser que alguna vez pase que te dejen muy sucio o cosas así, pero la mayoría de la gente es gente consciente. Entonces, por ese lado quiero quitarte el miedo a tener reservaciones, a hacer dinero con tu propiedad. Es un negocio que ya está establecido, la gente ya usa normalmente Airbnb, cuida las propiedades, al menos en mi experiencia ha sido la mayoría de las veces, y todo bien con esto, ¿no? Entonces, no tengas miedo a utilizar la reservación inmediata que te puedan automáticamente reservar. Importante, el día de la salida del huésped, cuando se hace el checkout, se hace la limpieza del departamento o de la casa. ¿Y esto por qué? Número uno, porque de esa manera vemos y revisamos la propiedad que está en orden y en caso de que haya algún problema, pues reportarlo con Airbnb, reportarlo con el huésped. Como sabes, cada reservación tiene un seguro que Airbnb te da a ti como anfitrión. No voy a meter en este video, no es el tema del video, pero se puede. Y otra cosa por la cual se hace la limpieza el mismo día es porque muchas veces ese mismo día puede llegar alguien de último momento. Entonces tenemos que estar siempre preparados. Algo que yo hago también para llenar calendarios es manejar mínimo de 2 noches. Ojo, mi estándar dentro de Airbnb es 3 noches. Como puedes ver aquí, mi calendario normalmente la disponibilidad son de 3 noches, pero para llenar ciertos huecos, por ejemplo, como estos dos que me quedan o así, yo bajo la estancia a un mínimo de 2. Mínimo de 2 noches. Ahora, ¿qué más? Otro punto clave, puedes crear un manual para huéspedes para poder resolver cualquier duda que tenga. Otra cosa que yo manejo dentro de mi operación es tener 2 o 3 personas de limpieza. Obviamente tenemos que anticiparle la limpieza al personal para que no nos quede mal el día de la salida de los huéspedes. Y otra cosa bien importante también es tener a la mano la posibilidad de que el huésped entre a la propiedad por su cuenta. Obviamente, si tú lo recibes, pues qué bueno, pero la mayoría de la gente le gusta entrar de manera autónoma, al menos en mi experiencia, lo que yo me he dado cuenta. Entonces tienes que tener la posibilidad de hacer a lo que se le conoce el check-in autónomo. Esto lo hacemos con chapas inteligentes, una cajita de seguridad. De alguna manera lo puedes hacer. Algo que yo le digo siempre a los propietarios, nunca hagas tú la limpieza porque ahorrar dinero. Mejor encárgalo y delégalo a una persona que se encargue 100% de eso. Ahora, el tema de fiscalidad. Una de las cosas bien importantes donde muchos tienen dudas, ¿no? Vamos a ir a esto. ¿Cuál es el régimen correcto para fiscalmente hacer Airbnb? Este que estás viendo aquí. Régimen de actividades empresariales con ingresos a través de las plataformas tecnológicas. Es el régimen, digamos, ideal para que tú puedas hacer Airbnb. Ahora, hay algo bien importante antes de explicarte lo de este régimen. Tú puedes hacer Airbnb sin la necesidad de poner tus datos fiscales en Airbnb, sin la necesidad de ponerte en este régimen. Tú puedes hacerlo, pero obviamente tiene ciertas desventajas. Número uno es que te van a quitar un 20% de cada reservación y todo el IVA también te lo van a retener. El IVA que el huésped paga lo va a retener Airbnb en su 100%. Por otra parte, ese 20% también lo va a retener Airbnb, pero no lo va a enterar en tu nombre. O sea, no creas que lo va a enterar. Le va a decir, mira, Sat, yo estoy enterando el 20% a nombre de Juanito. No. Si tú no metes ningún dato fiscal, ¿cómo pretendes que Airbnb sepa a qué RFC debe timbrar estos impuestos? Entonces, cuando tú no pones ningún RFC, lo que Airbnb hace es que te retiene el 36% del ingreso.
que es muchísimo. Y por eso mucha gente piensa que no es rentable. Más sin embargo, cuando tú te cambias a este régimen de actividades empresariales con ingreso a través de plataformas tecnológicas, ¿qué pasa? Pues en automático las retenciones cambian. Por ejemplo, si te das cuenta, el IVA ahora solamente nos lo retiene a la mitad y el otro 4% de ISR, perdón, y el otro porcentaje de ISR, antes era el 20, ahora nos retienen solamente el 4 de manera provisional. Esto, cuando tú le metes el RFC tuyo en este régimen a Airbnb, esto Airbnb sí lo entera tu nombre al SAT. Le dice, oye SAT, yo le quité, por ejemplo, 327 pesos de IVA y le quité 163.55 de ISR. Y eso se lo da ellos directo al SAT. Pero, y aquí va el gran pero, de por qué no es del todo recomendable operar de esta manera. Porque al final se hace algo que se conoce como declaración anual. Esta declaración anual, lo que estamos viendo aquí es la utilidad. Te voy a explicar rápidamente. Si tú al final del año tuviste una utilidad, por ejemplo, de entre 155,000 a 185,000, tu pago de ISR va a ser del 17.92%, no del 4% como estamos viendo aquí. Esto solamente es provisional. Se lo da Airbnb al SAT provisionalmente. Lo que importa es la declaración anual. Quiere decir que hay una diferencia. Por ejemplo, si Airbnb estuvo reteniendo el 4%, tú tienes que pagar la diferencia, que es alrededor del 13% de ISR. ¿Sabes? Y aquí es cuando muchos propietarios pagan mucho dinero. Te pongo un ejemplo, imagínate, el 10% de 155,000 son 15,000 pesos. 15K. Ahí discúlpame mis números. Dan solo el 10%, imagínate. 15,000 en puros impuestos. Imagínate eso. Y el problema aumenta si tu utilidad cada vez es mayor. Por ejemplo, eso estamos hablando al año, una utilidad al año. Puedes pagar hasta un 35% de ISR. Y aquí el problema, y al cual muchos de mis alumnos han venido también conmigo, porque terminan pagando muchísimos impuestos. ¿Y qué es lo que hago yo, Manuel Cruz, con todos mis alumnos? Que les ayudo a implementar una estrategia. Esa estrategia va de subcontratar a una empresa moral para que nosotros pongamos en Airbnb los datos de la empresa moral. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, si lo haces por tu cuenta, como te lo venía diciendo, pones tu RFC tú, te decía, Airbnb te retiene el 8 y el 4 de ISR. Cuando pones una empresa moral, por ejemplo, aquí la retención cambia. No sigue reteniendo el 8%, pero el ISR es un 2.5% de ISR. Es lo único que nos retiene Airbnb, no el 4%. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que tú, mes tras mes, tienes que enterar el otro 8%, tienes que tener a un contador para que haga el pago del otro IVA mensualmente. Tienes que presentar facturas. Y como te decía, puedes pagar hasta un 35% en la declaración anual. A diferencia con esto, es que la empresa moral te cobra un porcentaje y tú te olvidas de cualquier otra responsabilidad. Te olvidas de pagar el otro porcentaje de IVA, te olvidas de pagar un contador, te olvidas de estar generando facturas. Si la requieres, se te puede generar. Y te olvidas de este porcentaje de declaración de ISR que puedes pagar, que es hasta un 35%. Te olvidas de todo eso. ¿Por qué? Porque la empresa moral es lo que es su trabajo hacerlo. Ellos tienen sus estrategias para poder optimizar el tema de impuestos. A ti solamente tú pagas un porcentaje de cada reserva y te olvidas de todo. Esta estrategia es lo que yo implemento con mis alumnos que están dentro de mi programa de formación, en el cual estoy dando mentoría 1 a 1, los llevo de la mano para que implementen todo esto, incluso de una manera más estructurada y todavía más en profundidad. Nos vemos a ver el tema de Airbnb que vienen llegando, o incluso si vas iniciando tú también, ¿no? El hecho de ayudarte a que lo hagas de la mano. Entonces, ya para finalizar este video, esos justamente los 3 pilares en cual se enfoca mi programa Método de Airbnb México.
en la cual yo ayudo, ya sea que seas un propietario o inversionista que quieres poner su propiedad en Airbnb o tengas propiedades ya en Airbnb, o ya sea que seas un administrador de propiedades que ayudes a otros propietarios tú a administrar sus propiedades y rentar por Airbnb. Es justamente lo que yo hago con todos mis alumnos en mi programa. Si quieres saber si esto es para ti, puedes agendar una llamada al link de esta descripción, una llamada donde yo voy a estar platicando contigo, voy a ver tu caso, voy a ver si realmente puedo apoyarte, si mi programa puede ayudarte para que puedas trabajar junto conmigo de la mano, en el cual yo personalmente te llevo de la mano que implementemos todo lo que acabas de ver en este video y puedas hacer el negocio de Airbnb de manera correcta. Espero que este video sea de valor. Más de media hora de puro contenido de valor que me ha costado a mí muchísimos años entender. Un like, una suscripción, un comentario me ayuda bastante en este canal. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video.